Amén. Gracias al Señor una vez más por esta nueva oportunidad que nos da, que nos regala de poder compartir su palabra, porque si bien es su palabra la que nos puede edificar, la que nos puede llevarnos cada vez más hacia Él, hacia lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y así como cantábamos también, esa es la idea que nosotros queremos impartir desde este momento y de los domingos siguientes, poder conocerle a Él a través del Evangelio de San Juan, poder empezar a estudiar su palabra y poder conocer más a este Señor de la gloria, poder conocerlo más a través del Evangelio de San Juan, donde el mismo apóstol Juan nos habla de aquel verbo que se hizo carne. Les invito, hermanos, que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Desde ya muchas gracias a los hermanos de Martín Fierro mandan muchos saludos a los hermanos aquí también. Es una gran responsabilidad las que tenemos de poder impartir el mensaje de la palabra del Señor, y lo hacemos, como siempre digo, en debilidad, pero confiando en que el Señor obrará a través de su palabra en cada uno de nosotros. Dice el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí nomás. La gran importancia de ver el Evangelio de San Juan, porque es ahí donde nosotros podemos conocer a Dios. Y solamente para introducirlos, en el Evangelio de San Juan dice el mismo Juan en el capítulo 17 que esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Nosotros preguntaríamos. Como dice en el versículo 3, capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito que hoy nosotros queremos compartir y aprender algo más de la Santa Escritura. Conocerlo a Él, a Jesucristo, a quien vino a dar su vida por todos nosotros. Y esto lo voy a hacer básicamente con 3 puntos que vamos a ver en estos versículos. El apóstol Juan es el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Juan escribió este libro para que conociéramos quién es Jesús en realidad. ¿Quién es este Jesús? A diferencia de otros libros que nos cuentan, por así decirlo, a Jesús y ya nos empieza a relatar del nacimiento de Jesús. Juan va mucho más atrás de lo que Mateo, Lucas y Marcos nos hablan. Porque si bien cuando vemos y los relatos de los evangelios, ellos nos empiezan a contar de la historia de Jesús a través de su genealogía. Pero, si notaron en los versículos que leímos, Juan va mucho más atrás, Él nos lleva al principio, antes e inclusive que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera. Este evangelio es un evangelio muy amado, hermanos, por todos los cristianos alrededor de toda la historia del mundo, podríamos decir. Ya citando este texto, y que ha sido conocido por muchos entre los cristianos desde, es más, los tiempos antiguos, desde que comenzó la iglesia. Y este evangelio, hermanos, tiene algunas particularidades. Tiene muchas cosas especiales este evangelio. ¿Se han dado cuenta de eso? Que tiene muchas cosas particulares. Quizás ustedes mismos, cuando predican el evangelio,
Muchas veces recomendamos a los nuevos cristianos o a los que aún no conocen el Evangelio, ¿qué libro les recomendamos empezar a leer? Es el Evangelio de San Juan, claro, exactamente. Les recomendamos a leer libro de San Juan, lee el Evangelio de San Juan, empieza a ver este Evangelio. Y sabemos que hay algo distinto en este Evangelio, algo muy diferente en comparación al Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo. Ahora, con esto no quiero decir obviamente que Juan es totalmente distinto a los demás evangelios. Todos tienen algo en común. Ahora, ¿cuál es la similitud entre los 4 evangelios? ¿Cuál es la similitud? Hermanos, todos son evangelios. Todos nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos nos narran de una u otra forma el ministerio, la vida del Señor Jesús, su muerte y su ascensión. Todos, ahora sí, de diferentes ángulos. Por ejemplo, Mateo insiste en Jesucristo como el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, la promesa de Israel. Él lo ve desde ese punto. Marcos insiste con él como siervo, el siervo del Señor. Y Lucas hace mucho énfasis en su humanidad. Y hay estos énfasis y Juan nos revela de otra manera. Él nos habla del logos, del verbo de Dios. Cada uno mirándolo desde una perspectiva diferente, podríamos decir. ¿Han escuchado, ahora sí, llamar a los 3 evangelios, los evangelios sinópticos? ¿Han escuchado posiblemente, no es cierto? Llamar a estos 3 evangelios los sinópticos, pero ¿se han preguntado por qué se excluye a Juan de los otros 3 evangelios? Bueno, la razón es por la que la palabra sinóptico trata de transmitir una vista en conjunto y general. Ahora, los evangelios sinópticos es una sinopsis, podríamos decir. Ahora, están haciendo un resumen de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos enfatizando ciertas cosas, como un contenido similar. Por eso hay varias cosas que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se repiten, se vuelven a repetir. Pero hay tantos paralelos entre los evangelios, pero hermanos, no así con Juan, no pasa lo mismo con Juan. Por eso es un evangelio, podríamos decir, un poco separado de los demás en este sentido. Juan, por ejemplo, no trata de narrar la vida de nuestro Señor Jesucristo explícitamente, como lo hacen los demás evangelios. Y es por eso que ha sido llamado un evangelio espiritual. Y hay muchas cosas que en los evangelios que Juan no lo tiene, por ejemplo. Comparando con otros evangelios, por ejemplo, en el evangelio de Juan no se narra el bautismo del Señor Jesús. No tiene, por ejemplo, ninguna parábola que en los otros demás evangelios se menciona. No narra la ascensión de Cristo, porque el propósito de Juan no es dar otro evangelio que narre otra vida, podríamos decir, del Señor Jesús. Es por eso que Juan trata temas más profundos. Por ejemplo, no lo hacen, si miramos en las bodas de Canaán, que nos hablan, que en los demás evangelios no se relatan. Ese famoso relato que el Señor Jesús empieza a hacer su primer milagro. O por ejemplo, en Juan 3, que nos habla de Nicodemo, ese hermoso pasaje, debes nacer de nuevo, que le dice a Nicodemo del capítulo 3. Otro de los relatos es que cuando se encuentra con la mujer samaritana, por ejemplo, dame esa agua, le dice la mujer samaritana, y ese es el agua
de vida, o la oración sacerdotal que encontramos y que leímos en Juan 17. Hay tantas cosas que el Evangelio de Juan no comparte con los otros evangelios. Pero el propósito específico de Juan es llevarnos un poco más a lo espiritual, a lo espiritual. Por eso es tan especial y tan específico. Por eso cuando Juan está viendo al Señor Jesucristo, lo está viendo desde un ángulo completamente espiritual. Y es por eso que nos habla el Evangelio de San Juan, se han dado cuenta de las señales. Y este comienzo de señales lo hizo el Señor estando y así sucesivamente. Los milagros los ve como manifestaciones, como símbolos de que hizo el Señor Jesucristo, como señales, pero de una realidad espiritual. Es por eso que es el único evangelio que nos narra los 7 yo soy del Señor Jesús. Y Juan tiene esta particularidad distinta de los demás evangelios, Eso es como modo de introducción en cuanto al evangelio de Juan. Y así como leímos, Juan empieza su libro con una palabra clave, y esa palabra es el verbo. Y que en el idioma original se usó la palabra logos, que es lo mismo. Esta palabra suena extraña, por ahí podríamos decir, pero Juan la usó para presentarnos a Jesús de una forma especial y poderosa para que nosotros comprendamos un poco más quién es este Logos, quién es este Dios que se hizo como uno de nosotros. Y esta palabra, el verbo, aprendemos tres cosas que quiero que veamos, que son increíbles de nuestro Señor Jesucristo. Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y esta frase es poderosa, pero vean, hermanos, no dice, en el principio fue creado el verbo. No, dice más bien, era. Esto significa que Jesús, el verbo, ya existía desde el principio, desde la eternidad ya existía podríamos decir, en este conocimiento que nosotros podemos llegar a tener. Nosotros, hermanos, tenemos un principio. Nacimos en una fecha, nacimos en un lugar específico, podríamos decir. El mundo inclusive tuvo un principio en el momento en que Dios lo creó. Pero el verbo Jesús no tuvo un principio. Y eso vamos a verlo en Hebreos capítulo 7. Quiero que me acompañen un segundo a Hebreos capítulo 7. Versículo 3, que dice, a quien asimismo dio a Abraham, vamos al versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Si bien él está hablando de Melquisedec, pero esto se está aplicando indirectamente al Señor Jesús, quien ni tiene principio de días, ni fin de días. Ni fin de días. Qué glorioso que es verlo de esa manera al Señor Jesús, que no tiene principio de días, ni fin de días. Él no fue creado en ninguna manera. Él existía desde siempre, por toda la eternidad. Él es el eterno Hijo de Dios. No es una criatura más. Él es el creador
de todas las cosas. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, con el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, de vuelta volvamos a Juan, que dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. La segunda gran verdad está en la misma frase, aquí. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y esto es muy claro, hermanos, y muy directo a la vez. Porque vean, no dice que el Verbo era como un Dios, a diferencia de los testigos de Jehová, que hacen hincapié en esto, o un mensajero de Dios, no. Si nos enfocamos en lo que dice el apóstol Juan, dice que Él era Dios, era Dios. Juan nos dice dos cosas a la vez con esto. Era con Dios, había una comunión, una relación perfecta entre el Verbo y el Padre, entre la palabra y el Padre, entre Jesús y el Padre. No están solos, tenían una relación de amor desde la eternidad pasada, podríamos decir. Pero no solo eso, sino que era Dios. El Verbo no es un ser menor a Dios. Él comparte la misma esencia, la misma naturaleza de Dios, el mismo poder, la misma gloria del Padre. Jesús es como Dios. Por eso es lo que vemos un poquito más adelante, lo que mismo Juan va a decir en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y un poquito más adelante también en Juan capítulo 17, después del versículo 3 que hemos leído, el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué dice él? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! Nosotros podemos decir, ¡qué increíble! Y muchas veces nosotros en nuestra mente finita no podemos entender. Y hermanos, no podemos entender. Aunque la idea es que podamos conocer un poco más a este Dios. Y esto significa que Jesús no es solo un buen maestro, no es solo un buen profeta o un líder religioso. Jesús es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Ahora, en tercer punto, que quiero que veamos, no les quiero llevar mucho tiempo como la vez pasada, por ahí que seamos concisos en esto. El segundo punto es el Verbo es el Creador. Este Verbo es el Creador. La tercera verdad que nos revela Juan es el que este Verbo eterno y divino fue el que hizo todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando leemos, hermanos, en Génesis, que Dios creó al mundo, la luz, el cielo, la tierra, todo lo que nosotros podemos ver, Juan nos está diciendo que lo hizo a través de Jesús, el Verbo. Jesús no solo existía en el principio, sino que fue Él quien participó activamente de la creación de todas las cosas. No hay nada en el universo que no haya sido creado por Él y por medio de Él. Y eso es lo que vamos a ver en Hebreos una vez más. Hebreos capítulo 1. Hermanos, la palabra habla por sí sola. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 y 2 vamos a leer. Dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No hay más nada que explicar a esto, hermanos. Está más que claro. Dios mismo se nos reveló a través de su Hijo Jesucristo, quien ha hecho todo. Si bien nosotros cuando vemos en el comienzo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero hoy nos ha hablado a través del Hijo en estos postreros días, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo mismo. Una cosa más para concluir. Creer para tener vida. Y esto es para que reforcemos, hermanos, nuestra creencia en el único Dios verdadero. Este verbo, el que es el eterno, el que es Dios y el que es el creador, hizo algo asombroso por nosotros. Aquel verbo fue hecho carne por nosotros y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí nomás en Hebreos capítulo 2, lo que estamos compartiendo muchas veces en la meditación de la cena, por ahí cuando yo comparto también, dice el versículo 9, Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Dios eterno, hermanos, se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros, pero no solo eso, sino que vino a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos, para comprarnos. Y ese es el propósito que hoy yo quiero compartir con ustedes, hermanos. Y así como dijo un teólogo explicando al final de su clase también del Evangelio de San Juan, él dijo, todos estarán muy contentos porque se darán cuenta al terminar el Evangelio de San Juan que saben mucho más, pero a la vez se darán cuenta que saben mucho menos. Y eso es lo que nos lleva al Evangelio de San Juan, hermanos. Porque vamos a conocer mucho en el Evangelio de San Juan de quién es este Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y hoy nosotros lo podemos ver a través de la revelación de su palabra. Vimos su gloria, pero a la vez nos vamos a dar cuenta que conocemos menos. Porque nos vamos a dar cuenta que este Dios es glorioso, es perfecto, es demasiado grande que nuestras mentes no podrán entender. Este Dios que nos formó, que hizo todo el universo, ¿cómo puede ser que se hizo como uno de nosotros? ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Y podremos decir, como alguien dijo también, Señor, sé quién eres. Pero de verdad, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y esto es lo que nosotros nos vamos a llevar y nos vamos a dar cuenta una vez que nos enfoquemos y nos metamos más en el Evangelio de San Juan. Y aquí el propósito, hermanos, de Juan es escribir todo esto. No era darnos solamente una clase de teología, no era solamente darnos una clase de teología, sino darnos un propósito y una esperanza para todos y cada uno de nosotros. Y al final de su libro, Juan nos dice, estas cosas
se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en Él. El Verbo Jesús vino para que creáis en Él y tengamos vida en su nombre. Hermanos, que podamos meditar y que esto no solamente quede acá, que podamos nutrirnos cada vez más cuando estamos en la presencia del Señor, cuando tengamos comunión con Él. Pidamos que Él nos revele, que nos abra el entendimiento para que podamos comprender verdaderamente lo que Dios se hizo por todos y cada uno de nosotros. Que podamos vivir para Él, pero esto, como veníamos hablando también con los hermanos, que no sea de religión solamente, que podamos amarlo a Él y entregarnos cada vez más a este Dios que se hizo hombre y dio su vida por ti y por mí, que nos compró una eternidad, aquella gloria que solamente le correspondían al Hijo de Dios. Hoy el Hijo de Dios la comparte contigo y conmigo. Hermanos, eso quiero que veamos y que entendamos cada vez más. El Hijo de Dios nos amó desde la eternidad pasada. Y la salvación que hoy tenemos no es por nosotros, es porque Dios te miró a ti, me miró a mí. Por eso, hermanos, debemos alabarlo a Él por lo que Él hizo por nosotros. Porque así como dice un poquito más adelante, que el Hijo de Dios no vino a este mundo para condenarnos, sino que vino a salvarnos y a entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, que podamos entender un poco más esta hermosa palabra. Vamos a tener una palabra de oración una vez más. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias te damos, porque tú te has dignado a entregarnos este tesoro que tenemos hoy, tu palabra. Y así como dice el apóstol, todas las cosas pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Tu palabra tiene el poder para dar vida, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Oh Padre, te pedimos que tú obres en nuestros corazones para que te podamos conocer cada vez más. Que quites el velo, la ceguera que tenemos muchas veces a causa de nuestro pecado. Padre, ilumina nuestros corazones, límpianos a través de tu palabra, que tu Espíritu siga obrando en lo profundo de nuestros corazones, siga quitando nuestras impurezas, nuestros defectos, que aún hay, Señor, y que podamos vivir para ti y entregarnos cada vez más a ti, Señor. Que podamos ser luz y sal en este mundo de tinieblas. Gracias te damos, Señor, porque podemos seguir confiando en ti y en esta gran promesa. Tú te has ido, pero has enviado a tu Espíritu. Y Él es el que nos habla a nuestros corazones, quien nos convence cada día, Señor, a través de tu palabra. Pero tú te has ido a preparar lugar para todos y cada uno de nosotros, para quienes han puesto su confianza en ti, Señor, su esperanza en ti, el único y sabio Dios. Padre, te rogamos que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones y en aquellas personas que escuchan este mensaje. Padre, gracias te damos y oramos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.